Muy bien, muy buenas noches mis queridos amigos, muy buenas noches al mundo entero. El día de hoy quiero arrancar este en vivo dando gracias a Dios porque tenemos el privilegio de estar siempre acompañados de mujeres hermosas. Y hoy quiero presentarles, por favor, a la profesora Anita Araúz, a la profesora Clevin Jiménez, a la profesora Cirley Terraza y, por supuesto, a nuestro invitado especial del día de hoy, es decir, en la noche de hoy, porque estamos ya las 8 de la noche en Bolivia, al querido profesor Eduardo Vázquez, presidente de la Asociación Mundial de Educadores en Belleza, gerente general, presidente de AMEP y, por supuesto, reconocido a nivel internacional. Bienvenido, es un honor tenerlo en nuestra plataforma, querido maestro. Que Dios lo bendiga y bienvenido desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los saludamos. Muchísimas gracias, buenas noches. Es para mí un honor poder estar compartiendo el día de hoy con todos ustedes. Saludos a todo el panel que nos acompaña en Santa Cruz de la Sierra. Profesora Leni Cirley Terrazas, buenas noches, qué gusto de verla. Clevin Jiménez, profesora, muy buenas noches, un gusto que nos acompañe. Y por supuesto, la profesora Anita Arauz también, buenas noches. Gracias por acompañarnos, profesor Jaime Rojas. Es un honor, maestro. Gracias, gracias. Hacemos una vez más reiterativa la bienvenida y el agradecimiento. El día de hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante, muy importante, ya que cuando hablamos de AMEP, mejor dicho, para hablar de AMEP hay que conocer. Y hay que conocer a su gestor, hay que conocer a ese maestro que ha tenido la visión, el emprendimiento de decir, yo quiero crear esta institución para poder fortalecer esa área que viene fallando desde hace muchos años, pero que a partir de esta plataforma realmente podamos contribuir a las nuevas generaciones con el tema de la educación. Así que, querido maestro, esta plataforma es para usted. Queremos que nos hable quién es el profesor Eduardo Vázquez, qué es AMEP y cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy día. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, realmente mi vocación por la docencia se forma desde mi infancia. Yo, como muchos, quizás que se puedan identificar con mi historia, no fui considerado en el sistema educativo siendo niño, pues como un alumno de buen rendimiento. Y es que, bueno, en aquel entonces, en aquella etapa de mi vida, pues me tocó crecer en una familia disfuncional con muchos problemas y creo que esta era la principal causa por la cual pues yo no podía tener un buen rendimiento escolar, porque pues mi cabeza siempre estaba en los constantes problemas que se vivían en aquella etapa de mi vida. Claro, en aquel momento, como el niño que era, pues estaba muy lejos de entender que el problema era ese. Lo cierto es que ese sistema educativo a mí en lo personal me marcó y me etiquetó pues como un alumno de bajo rendimiento y la verdad, con ello pues vienen algunos otros problemas como la falta de estima o una buena autoimagen, ya que pues el sistema te califica de una manera muy estándar, muy general, y a veces no es acertada la calificación que te ponen. Y para mí fue maravilloso a través de empezar a crecer, darme cuenta que era realmente yo un buen estudiante porque siempre estuvo en mí esa pasión por aprender y hacerme de un nuevo y de un mejor conocimiento. Pero obviamente ya viviendo otra situación emocional, entendí que el conocimiento te puede cambiar la vida y te la puede cambiar en muchas formas y sentidos. Y realmente es ahí donde yo me empiezo a apasionar como número uno de aprender, porque en aquella etapa de mi vida, ya siendo yo, pues empezando mi etapa de adulto, recién terminando la adolescencia, pude darme cuenta que el conocimiento podía hacer grandes cosas por uno y me apasioné de aprender ya de una manera diferente.
seguí estudiando y esto me permitió empezar a ver realmente lo que la educación, una educación de calidad puede empezar a hacer por uno mismo. Para mí ha sido un proceso maravilloso el vivirlo en diferentes etapas. Honestamente, no pasaba todavía por mi cabeza el que pudiera yo tener un impacto tan grande a través de esto. Con el tiempo yo llegué a la belleza, tengo 23 años en el área del estilismo y empiezo por el área de las ventas. Estaba yo muy lejos de poder entender todo lo que iba a poder trascender. En aquella etapa de mi vida me apasiono de la idea de poder a través de mis manos cambiar el estado de ánimo de una persona. Eh, me, me refiero a que pudiera a través de mis manos poder embellecer a una persona y que con ello esa persona pudiera sentirse pues con mayor seguridad, con mayor confianza. Y esto me pareció que era algo muy profundo, le daba un sentido muy diferente a lo que la gente piensa de la belleza. Para mí estudiar la belleza fue algo también complicado porque no me pude hacer en una sola escuela. Cuando yo empecé a estudiar belleza, pues ya no era yo tan jovencito, ya tenía yo 28 años y no era sencillo que a esa edad pues yo pudiera perder el tiempo. Sobre todo, creo que ese fue uno de los retos para mí, hacerme estilista en la belleza, porque bueno, tuve que pasar por muchas escuelas y vivir las problemáticas típicas de una educación en el área de la belleza, pues que tiene muchas áreas de oportunidad. Y es aquí justamente donde nace para mí la gran vocación de poner una academia de belleza una vez que yo empecé a dominar la belleza y a ejercerla de manera profesional. Fue que me decidí a abrir también una escuela de belleza en donde principalmente lo que queríamos era cambiar aquellas anomalías pues que yo había detectado como estudiante. Y no solo fue el abrir una escuela de belleza y que con esto se resolvieran los problemas. La verdad es que con el tiempo entendí que había mucho, mucho más por hacer. Años después, la vida me empezó a dar ese mensaje porque fue muy curioso. Me empezaron a decir muchas personas que si yo daba cursos para formar maestros, obviamente ya con una trayectoria en el medio de la belleza, habiendo ya construido un nombre en diferentes áreas, mucha gente me hacía esta pregunta y en verdad que en esos momentos yo todavía no estaba enfocado a ello. Pero fueron tantas las personas que me lo pidieron que al final entendí que todo esto hablaba de una necesidad que había. Y fue que me decidí a hacer un plan de trabajo para hacer una capacitación que fuera más completa, obviamente con todo lo que ya hasta el momento había estudiado y la experiencia que había adquirido, pues esto me daba una visión diferente de las cosas. Mi contexto era mucho más amplio. Me puse a investigar sobre las ofertas existentes y pues realmente era casi nula la oferta, es decir, casi no había cursos para formar instructores y aquellos dos únicamente que llegué a encontrar, la verdad es que eran, desde mi punto de vista, muy faltos de contenido. Y fue así como me decidí a empezar a crear un programa de capacitación para formar docentes, pero sobre todo en el que no solamente estuvieran o incluyeran áreas como lo que es la pedagogía, que es lo más común. Me decidí a integrar áreas como el desarrollo humano, como la psicología, y todo esto sustentado en estudios de neuroeducación, que fue lo que nos permitió hacer un programa que esté sustentado en estudios científicos y desde luego que viene también con la experiencia recogida en todos estos años dedicándome a la educación. Y es así como creamos un programa y que vino a cubrir una gran necesidad en el área de la belleza, porque muchas de las personas que estaban dando capacitación en belleza son personas que nunca habían tenido un proceso formativo a nivel docente, y de ahí, pues obviamente había muchas carencias y muchos errores. Y bueno, en esos momentos empieza como un curso solamente, un curso de formación docente, pero fue tal el impacto que llegó un momento en que este curso se empezó a exportar. Recuerdo bien, vino la profesora María Angélica Costa del Perú a México a tomar este curso. A ella le gustó y le agradó la idea de llevarlo. Yo en esos momentos, con toda franqueza, no sabía quién era la profesora. Para mí era una persona que venía de Perú,
que estaba trabajando en una empresa, pero la verdad es que yo no la conocía. Y fue posteriormente que ella vino, estuvo aquí, que yo hago mi primera visita a Perú, y es así como este curso se empieza a internacionalizar. Cuando llega la pandemia pues obviamente el confinamiento nos hizo parar todo lo que eran las capacitaciones presenciales, pero nos abrió un área muy importante que fue bien aprovechada, el poder empezar a trabajar con más colaboradores en otros países a través pues de esta maravilla que es la tecnología. Y empezamos a hacer el curso de formación docente para instructores en línea, lo cual tuvo un gran impacto y nos permitió en esa etapa del confinamiento un crecimiento sorprendente. En ese camino y en ese proceso hubo la necesidad de formalizarnos, constituirnos como una asociación, ahora sí que valga la redundancia, legalmente constituida en México, y eso nos ha permitido pues darle la solidez que como institución debemos de tener. Actualmente pues contamos con representación ya en varios países de Latinoamérica, pero también con comunidad en algunos otros más, incluyendo países como Europa y también como Asia. Y esto se debe principalmente, creo que a la necesidad que hay por hacer una educación que sea más funcional, una educación que verdaderamente prepare a las nuevas generaciones para ser auténticos profesionales en el área que se desempeña, pero también muy importante, una educación que permita el desarrollo, el crecimiento de aquellas personas que le estudien y así lograr la plenitud. Creo que esto es algo que en términos generales al sistema educativo le ha faltado, y es ahí donde la Asociación Mundial de Educadores en Belleza, AMEB, se convierte en una pieza clave porque viene a cubrir una gran necesidad que no se estaba atendiendo. Al día de hoy, yo veo que en algunas universidades están hablando de la importancia de incluir materias como la inteligencia social o la inteligencia emocional y también lo que son temas de desarrollo humano. Y nosotros esto lo venimos haciendo ya desde el año 2018. Quiere decir que nosotros hemos podido traer a la belleza lo que es la vanguardia en la educación y que incluso estamos por encima de muchas otras áreas de la educación. Y eso es un motivo de orgullo que debemos de compartir todos los miembros de AMEB, porque al final cada miembro de esta maravillosa asociación pues son los encargados de llevar ese espíritu y hacerlo realidad en las aulas. Y bueno, es así como llegamos hasta este momento. Le decía de que en Bolivia estamos muy ansiosos de su llegada nuevamente por segunda vez. Creemos de que este contenido que justamente usted nos viene a regalar a Bolivia es un contenido que no tiene precio. Si bien es cierto que el año pasado vino a dar solo el curso de instructores nivel inicial, más sin embargo ahora viene con 2 cursos más, que es el de neuroeducación y el curso para instructores nivel avanzado, en lo cual nosotros realmente estamos muy, muy, muy contentos. Y quisiera que usted, por medio de esta plataforma, justamente haga un poquito de énfasis de qué se trata cada uno de estos cursos para que nuestra comunidad lo entienda mejor. Bien, el curso de formación docente para instructores en belleza es un curso como inicial entrada a una nueva filosofía de la educación, una nueva filosofía en donde, como número uno, buscamos entender al ser humano que enseña, que esa creo que es una de las partes olvidadas de la docencia. Se nos olvida que todo maestro, todo profesor es un ser humano que tiene retos, que tiene complejidades y que es importante entenderlas para que así nosotros estemos iniciando la educación desde donde debe de ser, desde un maestro apasionado de lo que hace, que tenga la capacidad de entregarse con amor a lo que está haciendo, porque realmente es ahí donde empieza el problema de educación. Muchas personas que se dedican a educar no sienten en su corazón esa pasión y ese amor por entregarlo de manera eficiente para sus estudiantes. Entonces, el curso empieza desde ahí, pero también entender al ser humano que vamos o que buscamos educar, que es nuestros estudiantes.
una nueva sociedad en donde hace falta que nosotros podamos formar, no solamente en la parte técnica. Creo que al final eso es fácil y eso es lo que está haciendo todo el sistema educativo. Creo que donde podemos marcar la diferencia es formar a seres humanos con valores, porque es ahí justamente donde ellos van a tener la posibilidad de consolidar el éxito en el área que van a estudiar. Cuando uno se desempeña con valores, en esa medida se vuelve uno un elemento más importante. El ser comprometido, honesto, leal, agradecido, entre muchos otros, van a reforzar de manera importante lo que es el conocimiento técnico. Y no solo trabajar en la formación de valores, sino también desarrollar otras habilidades que se les conocen o hoy en día les denominan habilidades blandas, que es la capacidad de poder gestionar nuestras emociones de forma correcta. Fíjense que hay un estudio interesante que se hizo aquí en México en donde se estableció que un 67% de negocios pierden a sus clientes debido a un maltrato, una mala atención. Quiere decir que 2/3 de lo que son los clientes que se pierden en cualquier negocio se debe justamente a una parte humana y dicho concretamente a una mala gestión de las emociones. Por ello, en este curso de instructores, pues vamos a abrir la visión del por qué es importante ver la educación en un contexto más amplio. Aparte de que esto está fundamentado científicamente, hoy podemos decir que tenemos muchísimas historias de éxito en toda Latinoamérica, en donde a través de este curso nuestros docentes han podido consolidar una educación de calidad y a través de ello un crecimiento sin precedente. Lo hemos podido ver en muchos países, como a través de esta filosofía educativa y de llevarlo a la práctica, mucha gente está creciendo y está cambiando la educación. Y eso es lo importante de tener en cuenta este curso, que este curso, aparte de darte conocimientos, va a desarrollar habilidades necesarias y también con el tiempo puede traer un gran crecimiento a diferentes niveles y uno importante pues sería el económico. Pero pensar que con un solo curso es suficiente, la verdad es que sería desacertado. ¿Por qué? Porque la educación pues es un gran compromiso y requiere de muchísimos conocimientos. En el curso avanzado nosotros continuamos con esta filosofía profundizando algunos temas, como por ejemplo el cómo resolver y prevenir los problemas que surgen en el aula. También nos enfocamos en ver lo que son los problemas de aprendizaje. Y es que nosotros no podríamos realmente dar una educación de calidad si no entendemos cuáles son los problemas característicamente que se presentan en la educación, que es un TDAH, por ejemplo, que es catalogado como el trastorno de déficit de atención, que sería también, por ejemplo, una dislexia, un síndrome crónico de ansiedad, que todos estos van a tener un impacto en la forma en la que van a aprender los estudiantes. Y si no estamos preparados para entender este tipo de problemáticas, va a ser difícil que la educación sea de calidad. Todo esto y muchas cosas más, desde luego, es lo que se ve en el curso avanzado, que es profundizar en algunos temas muy importantes de lo que es la educación. Y en el curso avanzado de neuroeducación, este es un curso que tiene como propósito entender más la anatomía y la fisiología del ser humano enfocado a los procesos de aprendizaje. Necesitamos también saber cómo nuestro cerebro procesa la experiencia del conocimiento y es muy interesante entender cómo, por ejemplo, el sueño puede influir en la implantación de la memoria. Quiere decir que una persona que no ha dormido bien es una persona que difícilmente va a aprender. Por ejemplo, el entender también cómo las emociones negativas pueden bloquear o inhibir también el proceso de aprendizaje, pero también no solo eso, entender cómo algunos neurotransmisores, como por ejemplo el cortisol, puede generar un síndrome crónico de ansiedad y a través de esto, pues distraer mucho lo que va a ser la atención de la persona. Y es que la atención es otro elemento importante que el cerebro utiliza para poder aprender. Y bien, en este curso, en el curso de avanzado de neuroeducación, vamos a aprender todo eso, que al final nos permite entender cómo el cerebro se puede optimizar, se puede potencializar para que así las personas
tanto docentes como estudiantes puedan sacarle un mayor provecho. Documentado está que gracias a los avances tecnológicos, nuestro cerebro lo hemos dejado de estimular de manera correcta. Y esto es algo tan simple como entender que antes de la llegada de la tecnología, pues uno tenía la obligación de aprenderse al menos los 5 números telefónicos más importantes, la dirección y muchas cosas teníamos que memorizar. Hoy en día yo he conocido personas que ni siquiera el número propio se saben, y esto es debido a la tecnología, y a veces nos damos cuenta lo vulnerables que somos o lo dependientes que hemos sido a la tecnología cuando tenemos un problema, que nuestro teléfono se descompone y se pierde toda la información. Ahí es cuando nos hemos dado cuenta que somos demasiado dependientes. Y es justo entender cómo esta nueva sociedad, esta sociedad que está avanzando vertiginosamente, que tiene necesidades, justo es entender cómo podemos educarla de mejor manera, pues así para cumplir con este bello y maravilloso propósito. En Bolivia justamente tenemos una lista de profesionales que ya ejercen como tal, están ejerciendo, trabajan en un instituto, en una escuela de belleza. Y me dicen, profesor Jaime, pero es que yo tengo experiencia. Yo no quiero tomar el nivel inicial o el básico, por decirlo, instructores. Quiero tomar solamente el avanzado. Digo, si usted supiera el contenido que tiene todo esto, el nivel inicial, usted va a pensar que está en pañales. Pero bueno, les damos la opción, si usted quiere tomar primero el avanzado, puede hacerlo, pero legalmente va a sentir ya la necesidad de adquirir el primero porque no sabe el contenido que tiene el nivel inicial. ¿No es cierto, maestro? Sí, definitivamente. Vieran, quisiera compartirles de una manera un tanto más personal algunas de las satisfacciones que hemos podido recoger en este camino. Justamente estuve en Nicaragua hace dos semanas impartiendo el curso de instructores. Lo tomó una persona que es psicóloga clínica, nuestra querida María Mercedes, a quien si nos está viendo le mando un abrazo. Ella es jubilada del sistema de salud como psicóloga clínica y también es docente hace muchos años en el área de la belleza. Y para mí fue de verdad muy satisfactorio el que una persona tan preparada, tanto a nivel de conocimientos como a nivel de experiencia, hayamos podido superar sus expectativas con el curso de instructores. Quiere decir que entonces el curso desde un inicio arroja información muy importante, y es que a veces uno de los factores que va a influir pues es la falta de conocimiento, y hay una frase que de verdad a mí me encanta porque uno no sabe lo que ignora hasta que lo aprendes, y es cruel pero es muy real. Nosotros no sabemos lo que ignoramos hasta que lo aprendemos. Y voy a decir algunos aspectos muy básicos para que aquellas personas que tienen mucho tiempo dando educación puedan darse cuenta de lo importante que es empezar con el pie derecho, porque esto no es una cuestión de prestigio, es una cuestión de ser consciente que tengo que cumplir con un proceso educativo que sea completo para que así pueda yo dar una educación de calidad. En el curso de instructores vemos lo que es la visión y la influencia del ser humano en todo lo que es el proceso de aprendizaje y esta nueva sociedad. Vemos también cómo se realiza un test para evaluar los motores sensoriales del aprendizaje. A mí me sorprende saber que hay personas que incluso estudiaron en universidades y nunca les realizaron una valoración para ver si aprenden de forma visual, de forma auditiva o de forma kinestésica. Pero mejor aún, este test también nos permite entender cuáles son los motores más débiles y por dónde a lo mejor no va a entrar mucha información. Y derivado de ello también los problemas educativos que tenemos a través de no tener algunos motores muy desarrollados. Por ejemplo, hoy sabemos que el motor auditivo estadísticamente es muy bajo. Quiere decir que las personas no están escuchando, o más bien, no hay una comprensión plena de lo que se escucha.
Y esto tiene un impacto muy grande en varios ámbitos de la vida, no solo en el educativo, lo tiene también en el plano de lo que es de las relaciones personales. Y es que un buen docente debe de ser una persona grande para escuchar. Un docente que no sabe escuchar es una persona que difícilmente va a impartir una educación de calidad. Pero ¿cómo saberlo si nunca se ha hecho un test para evaluar cómo están funcionando sus sentidos? Y quiero ir un poco más profundo. En este curso inicial de instructores hacemos lo que es el test de Herman, un test que nos permite evaluar cómo los hemisferios del cerebro que determinan, son estos los que controlan áreas muy importantes de nosotros los seres humanos, nos permite evaluar cómo están trabajando. Y encontramos cosas sorprendentes porque hay áreas de nuestro hemisferio que controlan la parte lógico-matemática, analítica. Hay otras áreas de nuestro cerebro que controlan lo que son actividades de planificación, administrativas, organización. Y si estas están muy altas o muy elevadas, quiere decir que va a haber problemas de personalidad, como personalidades demasiado analíticas o también personalidades demasiado perfeccionistas. Y es que el perfeccionismo no es una virtud de ninguna manera, el perfeccionismo es un problema real y serio. Un educador que sea perfeccionista va a estresar de manera muy importante a sus estudiantes. Y hoy sabemos, por ejemplo, que el estrés produce cortisol y que el cortisol es un enemigo del aprendizaje porque nos pone en un estado de alerta que no nos permite el que haya una comprensión plena de conceptos o ideas. También en este test de Herman vamos a valorar lo que son las habilidades de comunicación y de gestión emocional, así como también lo que es la creatividad. Esto nos permite entender, como lo decía hace rato, de mejor manera al ser humano que vamos a educar, porque si nosotros no hacemos una valoración que nos permita conocer de mejor manera a nuestros estudiantes, como diría mi mamá, estamos dando palos de ciego, porque entonces no sabemos realmente cómo va a aprender cada uno de mis estudiantes y cuáles son los retos que tengo con cada uno de ellos. Solo dicho sea de paso en estos temas, desde luego que vemos cosas también muy interesantes, cómo se crea un programa pedagógico, uno de los grandes problemas que tienen las personas. Al final, lo más importante para mí es entender que todas estas son herramientas que van a ser de gran utilidad para hacer de mejor manera lo que es la tarea docente. Maravilloso, maravilloso. Bueno, y la profesora Silvia Terraza quiere hacerle también una consulta. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que toda la información y un resumen tan pequeñito que nos da de todo lo que es el curso hace que nosotros veamos de que este curso nos hace también ayudar como autoayuda hacia nosotros para autoconocernos. Cuando yo hice el curso, pues yo aprendí a conocerme. Yo no sabía cuál de mis hemisferios era que dominaba más y cuál era el sistema, como yo aprendía mucho más, si era kinestésico visual, yo aprendí, me conocí y eso me ayudó muchísimo a que yo pueda desarrollarme y crecer también y tratar de equilibrar en ciertas áreas que estaban débiles. Entonces, esto más que un curso para dar, creo que es para recibir para nosotros mismos. Así que primero nosotros tenemos que estar bien para poder entregar hacia las otras personas. Entonces este curso está completo, es para uno y para los demás. Así que maravilloso. Gracias, profesor. Sí, gracias. Es para mí un gusto. Y miren, hay algo muy importante que yo le quiero dejar a toda la comunidad que nos está viendo, que a lo mejor se preguntan, bueno, ¿para qué o como por qué formarme como un instructor? Y es cierto, hay gente que lleva 40 años educando y la experiencia creo que es importante, sí, sin lugar a dudas, pero no es lo único. Y les voy a poner un ejemplo. Hace tan solo 15 años todavía, el hacer trabajos de color en el cabello tenía una metodología muy diferente. Recuerdo cuando trabajaba en mi salón, podía yo hacer hasta 5 clientas en donde se les hacía servicio de color completo. Claro, ayudado por otras personas, pero no era tan complejo.
Con el tiempo empezaron a llegar las nuevas tendencias y con ello nuevas técnicas, nuevas formas de proceder. Ya dejamos atrás aquellas formulaciones que se hacían en aquel entonces, en donde se trabajaba todavía con 40 volúmenes o con 30 volúmenes, y las cambiamos por formulaciones mucho más suaves, entendiendo que químicamente favorecía más el cabello, haciendo procesos más lentos y sobre todo aquí lo más importante, en donde el resultado era evidente de una mejoría. Así como sucede en el cabello, también sucede en la educación. La gente que se está preparando está cambiando la forma de educar y está creciendo de manera muy impresionante. La gente que no se una a ese cambio por pensar que ya tiene 30 o 40 años, de la misma manera se va a hacer evidente la falta de actualización sobre temas importantes. Y con ello, lo más importante, estarán perdiendo la oportunidad de seguir haciendo crecer sus instituciones, sus institutos o simplemente como educadores a nivel personal. Yo sé que no es fácil porque de por medio hay un tema de ego que sin lugar a dudas es, y eso lo vemos en el curso, es uno de los elementos que bloquean el aprendizaje. Pero sin embargo, todo eso es importante entender que al final o uno se beneficia o uno se perjudica. Hoy en día el conocimiento está ahí para quien quiera tomarlo y para quien quiera beneficiarse de ese conocimiento. Desde luego que las personas están en su derecho de decidir si no quieren hacerlo, solo que a través del tiempo el no estar preparado y actualizado se hace evidente. Así como lo es en la parte técnica de la belleza, también lo es en la parte docente. Yo en lo personal me siento una persona sumamente afortunada y bendecida porque a mí el haber sido estilista me dio la oportunidad de poder sacar a mis hijos adelante. Me dio la oportunidad de poderles dar estudios, de poder cumplir los compromisos que a nivel económico tenía. Y eso a mí me parece maravilloso. Me siento afortunado, pero sin embargo, creo que la belleza pues puede mejorar mucho en ese sentimiento de gratitud que yo le debo a la belleza. Me comprometo a que la belleza pues realmente evolucione. En todos los países que he tenido la oportunidad de visitar, me doy cuenta que típicamente la belleza es visto como que si fuera algo de poco valor, como la gente tiene que luchar por sus sueños, porque muy a menudo les dicen que es mejor estudiar una carrera universitaria, y la verdad yo conozco muchísimos estilistas que ganan muchísimo mejor que una persona que estudió una carrera universitaria. Pero no solo eso, no estamos solo hablando de el dinero, también estamos hablando de la realización que como persona uno tiene. De verdad que he tenido la bendición de vivir cosas extraordinarias. En este camino he tenido la oportunidad de visitar varios países, conocer a gente maravillosa como ustedes, y eso es algo que para mí me da algo maravilloso del ser humano, la realización de estar vivo, de ser feliz con lo que yo estoy haciendo, y eso para mí es extraordinario. Hoy trabajo y quiero que las personas puedan vivir desde este nivel, porque creo que como seres humanos todos nos merecemos llegar a la plenitud. Pero no solo eso, no solo encontrar la plenitud, sino también hacer algo por este gremio amado de la belleza que finalmente es el que nos ha cobijado y también es el que necesita que trabajemos activamente por tener un gremio que sea más profesional. Y todo eso se puede cambiar a través de una educación que sea de auténtica calidad. Para mí lo más importante será el que pues podamos crear conciencia sobre lo importante que es el capacitarse. Y yo de verdad los invito porque si piensan que AMEP no es opción, no hay problema, pero sí es importante que la gente se capacite. Hoy en día para nosotros pues ya es una realidad tener a tantos educadores en tantos países que han hecho crecer mucho sus carreras. Justo ahora que estuve en El Salvador, hay muchísimas historias de éxito que yo conversaba con nuestra querida directora, la profesora Carla Barberena, sobre ellos, sobre esas personas que vimos empezar, que llegaron a su curso, algunos ya con experiencia y otros sin experiencia, pero hoy en pocos años hemos podido ver el crecimiento maravilloso que han tenido en sus carreras y eso sin lugar a dudas es lo más importante. Yo quisiera decir que todos los miembros en AMEP han tenido ese crecimiento, pero desafortunadamente no es así, porque eso es una decisión personal
que cada quien quiere tomar. Por ello tenemos muy buenos referentes y quizás podamos tener algunos que no lo sean tanto, pero al final creo que se está en el camino y nosotros haciendo nuestra parte por construir un gremio de la belleza más profesional, pero que esté mejor educado, mejor formado. Hoy tenemos la fortuna de poder traer a la belleza profesional principios educativos de vanguardia, como lo pudieran hacer las mejores universidades del mundo. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Está en sus manos, dense la oportunidad. Estaré después de un año en Bolivia nuevamente y los cursos en línea últimamente pues se han pausado porque definitivamente tenemos mucho trabajo y ya no es tan fácil, pero para la bella comunidad de Bolivia, yo les invito a que se den la oportunidad, no se van a arrepentir porque este curso puede ser lo que ustedes están buscando para su crecimiento, para su desarrollo y para vivir en plenitud de mejor manera el estar en esta bella carrera que es la belleza y compartirlo desde luego. Así es, querido maestro, muchísimas gracias. Nosotros, una vez más, muy agradecidos eternamente porque sé que su agenda es apretada, pero ha tenido este espacio para nosotros. Era necesario que nuestra comunidad de AMED pueda escucharlo personalmente y que sepan de que usted el 6 de junio estará ya en Bolivia, 7 y 8 de junio el curso de instructores nivel inicial, 10 y 11 el curso de neuroeducación, 13, 14 y 15 el curso avanzado para instructores en belleza. Así que pónganse las pilas y, maestro, nosotros con lo más grande desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, este fuerte abrazo. Anita Arauz. La palabra. Mi querido maestro, saludos cordiales, profesor Eduardo. Ya lo estamos esperando. Estamos ansiosos de nutrirnos de conocimientos. En mi persona hay un antes y un después de AMED. Hay un antes y un después. Muy agradecida, lo estamos esperando para vivir, para crecer, para aprender de toda la maravilla que usted nos va a traer. Para mí, créanme que también es un gusto enorme. La primera visita que tuve a Santa Cruz de la Sierra hizo que me enamorara de esa bella tierra, de su bello país. La pasé increíble y la verdad es que conocí gente maravillosa como ustedes y otras personas más que estuvieron en el curso. Gente muy cálida y finalmente pues es maravilloso poder estar de regreso y poder seguir compartiendo más, pues para que la educación en Bolivia pues siga creciendo. Muchas gracias, maestro. Pues nada, nosotros con esto cerramos. Ha sido un placer. Gracias a toda nuestra comunidad, nuestra audiencia que se ha conectado para poder escuchar al maestro Eduardo Vázquez. Y bueno, nos despedimos, ¿no? Exacto. Gracias a todos por comunicarse con nosotros. Profesor, muchas bendiciones y que sea de enhorabuena su llegada aquí a nuestro país. Lo sabe de que ya aquí tiene familia. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Realmente de todo corazón les invito a que puedan vivir esta experiencia. Es un curso maravilloso, así como lo dijo acá la maestra Anita. Creo que para todo aquel que ha vivido es una experiencia inolvidable y siempre hay un antes y un después, como lo dijo, y cambios y es un proceso, ¿no? Son muchas cosas, es mucho el contenido que creo que todo profesional, no solamente del área de la belleza, también como lo dijo el maestro, diferentes áreas es necesario para poder llevar, para el crecimiento en lo profesional, ¿no? Así que muchísimas gracias, agradecida con el maestro, realmente a mí, en lo personal, el maestro es una persona que me ha abierto muchas puertas, me ha abierto muchas fronteras, más allá del límite, así que estoy agradecida de todo corazón con él, en lo personal, así que gracias por su tiempo, por compartir con nosotros, maestro, y por siempre tener esa predisposición para nosotros. Así que estamos esperándolo aquí en Bolivia, en Santa Cruz, con el corazón abierto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto poder compartir
y dar lo mejor de nosotros para construir un mejor gremio de la belleza, una mejor sociedad, y eso a mí me parece algo muy importante. Bendiciones para todos ustedes, nos vemos muy pronto ahí en Santa Cruz de la Sierra para compartir más de lo que va a ser todo este proceso formativo. Lo esperamos, maestro. Gracias. Buenas noches con todos. Excelente noche. Gracias. Chao, chao. Bendiciones.